palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra. Quería recortar ese pedazo. Jorgito Liz, un abrazo, shalom para ti y para los que están ahí conectados. Bueno, Gracias, Eduardo. vamos a orar e iniciamos con este cierre de la parasha. Padre, te agradezco porque eres bueno, Señor, porque nos sustentas y nos tienes hasta el día de hoy delante de ti. Bendícenos con tus palabras de amor, Señor. Permítenos aprender sabiduría y entender que siempre hemos estado en tu presencia, que siempre hemos estado en tus planes, Señor. Que tu bendición nos alcance a todos en este día Shabbat, en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, estudiaremos la parashá llamada Besoda Berajá, amor y bendición. Le he puesto como título a este tema y empezamos en el capítulo 33 del libro de Deuteronomio. Y allí dice, capítulo 33, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Elohim, a los hijos de Israel antes de que muriesen. Como les comentaba hace un ratico, es el cierre, lo que quiere decir que concluye al tiempo previo de la entrada a la tierra prometida. ¿Qué pasó antes de entrar a la tierra prometida? ¿Con qué termina Deuteronomio? Con una bendición. Con una bendición. ¿Por qué sería la conclusión de la Torá una bendición? El objeto del Eterno es bendecirnos a todos siempre. Porque es un objetivo, ¿no? Porque es un destino. Dice aquí que esta es la bendición y eso significa Besoda Berajá, que es el nombre de esta parashá. Bueno, ¿cómo los bendijo? Dijo, versículo 2, Yahweh vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Param, vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Y este pasaje es muy poético y pero sumamente hermoso. La manera en que se va a declarar. Y en esencia, veremos algunos, no la voy a hacer verso a verso, pero sí vamos a ver algunas relevancias y algunas cosas que quiero destacar. Por ahora aquí empieza Moisés de su manera así muy hermosa diciendo, el Señor se manifestó en medio de los montes, en medio del desierto,
¿no? Desde el Sinaí se presentó con su ley de fuego a su mano derecha. Y este texto, con la ley de fuego a su mano derecha, es un texto que es digno de revisión. Por eso vamos a ir, les voy a enseñar una vez más cómo lo hacen. Pueden entrar a bibliaparalela.com y allí buscar el pasaje de Deuteronomio capítulo 33, versículo 2. Y enseguida le dan clic a uno de los vínculos del menú que dice interlineal. Y entonces allí dice, y dijo, el Señor vino del Sinaí, ¿verdad? Desde el monte Seir a ellos, alumbrándoles desde el monte de Param. Y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, cuando vemos en la versión, aquí en el tema de paralelo, dice que vino, dice, en su mano derecha aparece el término minou, que es yamin, diestra, derecho, de ahí viene el término, la yamin, yamin, y luego viene aquí la construcción que aparece en hebreo es digamos que es fuera de lo común en las demás lecturas. Aquí ¿cómo se llama? La Biblia paralela no aparece, no esclarece más bien, porque no está como, ¿cómo llamarlo? Normal, como aparece normalmente, solamente cuando estén ahí viendo podrán entender un poquito, sino aparecen muchas palabras entre paréntesis. Pero quiero enfatizar en la palabra yamin, que es diestra. La palabra diestra, nosotros, ¿qué hemos aprendido de la diestra del Señor? ¿Alguien sabe qué es la diestra del Señor? Yeshua, ¿no? Él es su diestra, ¿no? Ven y siéntate, me sentaré a la diestra del Señor, ¿no? Dice él todo el tiempo. La diestra del Señor como un concepto bíblico que anuncia salvación, que anuncia justicia del Señor al mundo. Así que cuando vemos que venía la ley con la diestra, pues este es uno de esos pasajes que nos tienen que hacer pensar acerca del propósito de la salvación del Señor y de su Mesías. ¿Qué trae el Mesías con él? La ley. La ley. Moisés destaca que la manifestación del Señor tenía como propósito una entrega de algo. ¿Y cómo lo hizo el Señor, no? ¿Cómo lo hizo? Delante del pueblo, manifestándose con su diestra. Entonces vamos a dejar ese concepto ahí en remojo porque hoy lo veremos, y es la diestra del Señor, su diestra. ¿Y qué traía en ella? La ley. Esa relación entre estas dos, la ley y su diestra. Y continuamos, versículo 3. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y este versículo tan bonito porque dice, llamó el Señor a su pueblo. En verdad ama el Señor a su pueblo. La palabra para amor que conocemos es ojev, ¿no? O jabat. Ajabá, sí. Ajá, de donde viene el término ajabá. El Señor amó a su pueblo. Ese es ja, es como la pronunciación así. Amó a su pueblo, a todos los que se habían consagrado delante de él, y por tanto recibieron dirección. Entonces, vamos hasta ahí ese pedazo y ahí viene el primer comentario. Por eso se llama amor y bendición. ¿Por qué? Papi, regálame el cargador del computador. ¿Por qué el Señor
o más bien, cómo el Señor manifiesta su amor al pueblo. ¿Cómo manifiesta el Señor a su pueblo? ¿De qué manera Dios amó a su pueblo? ¿Qué es lo que hemos aprendido con todas estas Y le parashas? entregó a su... ¿Cómo el Señor amó a su, cómo le demostró amor a su pueblo? Según Sacando. todo lo que hemos estado estudiando en las parashot. Sacándolos de Egipto, ¿no? ¿Ah? Cumpliendo la promesa. Cuando se les Abraham, manifiesta, ¿cómo les muestra su amor? un poder. Dirigiéndolos, entregándoles una ley, entregándoles bendición. Porque el propósito de esta salida de Egipto, de que se les haya presentado y les haya entregado la ley de fuego, era que, era mostrarles que su amor, su amor. Tenemos que entender que el amor del Señor es manifiesto, que no es subjetivo, que no es superficial, sino que es evidente. ¿Y de qué manera ama el Señor a su pueblo? Como un padre a su hijo. Como un padre a su hijo, tomándole la mano, llevándolo de un lugar a otro, ¿verdad? Recibiendo dirección. Aquí dice entonces en el 3, amó el Señor a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por eso ellos siguieron sus pasos recibiendo dirección. Así que, ¿cómo sabes que el Señor te ha amado? Pues porque Él te corrige, porque Él te entrega leyes buenas para que corrijas tu vida. Así que hay una falsa enseñanza de la condenación de la ley. Es decir, no que las leyes traigan condenación, porque sí lo traen, sino que obedecer la ley trae condenación, y esa es una falsa enseñanza. Porque es menospreciar el amor de un padre. En el momento que tú te crees ese engaño de que no requieres obedecer al Señor y que de esa manera eres libre, pues te has envanecido y te has engañado. Porque el amor del Señor es manifiesto por medio de su ley, de su diestra, por medio de su dirección. Y la ley del Señor es eso, Torah. ¿Torah qué significa? Instrucción. Instrucción. ¿Cómo entender el concepto de instrucción? Sino cuando entendemos que es una palabra que protege y que da vida. ¿Cómo así? Si cuando un padre instruye a su hijo, lo hace porque quiere que le vaya bien, porque quiere que crezca, porque quiere que sea sabio, porque quiere su bienestar. Entonces, ahorita que tengo a mi hijo más pequeño, Joshua, todo es nuevo para él, absolutamente todo. Uno deja sobre la cama, sobre el piso, sobre lo que sea, cualquier objeto, y él va a cogerlo de una vez y no tiene temor de que se lastime. Él se aprendió a bajar de las camas, entonces no calcula la altura y se tira donde sea prácticamente, y se ha pegado últimamente en la cabecita por no calcularlo. Entonces, ¿qué hace uno de papá? Instruirlo, enseñarle a subirse, a bajarse, a coger esto, a lo otro, le advierte todo el tiempo. Y aunque parezca cansón uno, pues es lo que toca hacer, por el bien del mismo niño. Entonces, están los cables, las tomacorrientes y todo esto. Si uno no instruye al niño, pues puede morir prematuramente, porque cogió algo que no debía, se le vino un armario encima, se cayó por las escaleras. Las instrucciones, por lo tanto, son vida al que las tiene. No son muerte, no tienen condenación. No hay condenación para los que están en el Mesías. Si tú estás en él, y leímos, en su diestra trae la ley de fuego, pues has pasado de una vida a la otra. Así que el amor del Señor es manifiesto en que seguimos sus pasos. ¿Cómo sabes que el Señor te ha amado? Pues ¿dónde estás hoy? ¿De dónde has pasado? ¿De dónde saliste? ¿Y a dónde vas? Si saliste del mundo para seguir viviendo como el mundo, pues yo te digo, pues pareciera que el Señor no te ama. Porque tú no manifiestas un fruto de su amor. O Él te ha amado, pero tú has menospreciado su amor más bien. Pero si tú te ves al día de hoy buscándole, siguiéndole, sirviéndole de la manera que Él dijo, pues siéntete entonces muy amado, muy amada. ¿Por qué? Porque esta tu fe, esta tu obediencia, tu confianza en Él, te llevará a lugares que no conoces y te permitirá alcanzar lo que muchos no han alcanzado.
Así que el Señor se presenta a su pueblo en medio del desierto, ¿verdad? Y les presenta una ley. 4. ¿Por qué lo hace? Porque te ama. 4. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, viva Rubén y no muera. ¿Cómo? Sí. Discúlpenme. Entonces decía que el Señor mostró su amor enviando a Moisés para que los dirigiera, ordenándoles una ley como heredad para Israel, siendo rey en Jesurún cuando estaba congregado todo Israel. Una ley fue entregada como heredad. Otra vez, ¿cómo el Señor manifiesta su amor? Una ley, por medio de su ley, de su instrucción. Entregándonos instrucciones. Entregándonos una ley. Hay un pasaje, lo voy a buscar y ya se los comparto. Eso está en Deuteronomio 4. Dice: ¿Cuatro, 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación, es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellos como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no sea parte de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor en Horeb, cuando el Señor dijo: reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Entonces, ¿qué dice aquí que hace el mundo cuando se da cuenta de este estilo de vida? Dice: ¿qué Dios es este? Que se manifiesta con leyes de sabiduría y de inteligencia a su pueblo, para que le conozca. ¿Qué pueblo es este? Llena de decretos y estatutos buenos. Entonces, de repente nosotros no vemos el amor del Señor. ¿Será que nos hemos hecho ciegos a su amor y pensamos que es un Dios condenador? Que es un Dios que nos ha llenado de muchas observancias. Para muchos lo es así. Para muchos el conocer al Señor se ha convertido en muchas leyes y por lo tanto en fatiga. Pero ¿será que lo que el Señor pretendía y quería de nosotros era que nos fatigáramos? Quería darnos Yo creo que libertad. todos los que hemos tenido hijos y todos los que hemos sido hijos, es decir, todos los presentes, sabemos lo fatigante que es ser un papá y ser un hijo. ¿Qué pasa con los papás y los hijos? Pues que es una constante lucha. ¿Entre qué? Entre los deberes, ¿verdad? Del hogar. Entonces está el papá y la mamá constantemente instruyendo a los hijos en amor, a veces con molestia, a veces con rabia, de mil maneras, pero al final de cuentas con amor. ¿Instruyéndoles a qué? Pues a que hagan lo que tienen que hacer, responder en el colegio, que sean decentes, que sean obedientes, que anden de esta u otra manera, que se vistan así o asá, que la educación, que cómo deben comer, que cómo deben hablar,
bueno, mil cosas. ¿Y cuál es la actitud de muchas veces de los jóvenes? No siempre, pero sí la mayoría De quizás de los casos. fastidio, ¿no? De fastidio, De rebeldía. de O rebeldía. de sentir que los papás no lo quieren. No siempre ni todo el tiempo, pero sí muchas veces y sí por mucho tiempo. De rebeldía, de que, ay, mi mamá otra vez molestándome y mi papá como molesta y me lo repite todo el tiempo y que termina llevando al hijo a no obedecer en algún momento y a empezar con una actitud de rebelión. Yo hago lo que yo quiera, entonces me voy de la casa, entonces, no sé, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Porque el hijo se cansa del padre y el padre se cansa del hijo. Pero ¿acaso nuestros padres quieren realmente oprimir a nuestros hijos? Queremos oprimirlos ahora que soy papá y trato de instruir a mis hijos de la mejor manera. Me doy cuenta que algunas cosas son fatigosas, a pesar de que pues mi hijo Samuel, que es el mayor, es muy obediente. Pero hay cosas difíciles que uno puede manejar muy bien. Y también por su cara y sus respuestas, algunas veces también sé que él se cansa. Y ahora con mi hijo más pequeño que está aprendiendo todo y es un poco más voluntarioso que Sammy, me doy cuenta de que toca siempre encontrar la mejor manera de hacer las cosas, pero que no siempre se está dispuesto a aprender. ¿Sí? Cuando alguien es voluntarioso no quiere que le digan lo que debe hacer. Entonces, con este toca apretar un poquito más como la tensión que tiene que haber. ¿Para qué hago estos comparativos? Para que entendamos de una manera muy gráfica de qué se trata el amor manifiesto en leyes. ¿De qué se trata este amor? ¿Qué esperaba el Señor de nosotros? Que se dijera de nosotros qué. ¿Qué pueblo es este que tiene un Pero Dios ¿qué pueblo es tan este? O sea, bueno? y lo hace en modo de algo positivo, ¿no? Ajá. De wow, o sea, ya conoces de los hebreos. ¿Qué debo saber de ellos? Que tiene un Dios que no hace nada en vano y que les ha enseñado a ser sabios, a ser prudentes, a ser excelentes en todo, a ser perfectos, a ser santos, a mantener una vida íntegra, que les ha enseñado a desenvolverse en orden, a escoger lo mejor. Pero qué pueblo tan sabio es este. Así se debería conocer al pueblo de Dios, pero ¿cómo se conoce al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que hemos mostrado al mundo como pueblo de Dios? Hablando en general de todos los que dicen ser Un mal pueblo de Dios. testimonio, ¿no? Lo contrario, Arrogancia, idolatría, religiosidad. religiosidad, rebelión, hipocresía al por mayor, Siguiendo a los hombres más que a Dios. codicia, Mm, codicia, muchísima. Hemos engaño, mostrado falta de amor, engaño. odios y rencores, condenación. Hemos demostrado muchas cosas y me meto ahí como cuando Esdras oraba por la nación y se incluía y Daniel diciendo, perdónanos, hemos pecado. Porque este pecado que quizás cualquiera puede decir, pues yo no lo he hecho, lo han hecho otros, sí, pero son mi pueblo. Son un pueblo que dice, al igual que yo le sigo a ese Dios y yo le sirvo. Pero han mostrado un testimonio tan malo y en algunas ocasiones tan perverso que muchos leen la historia religiosa y dicen, pues no señor, yo nada de creer en nada de eso, mire lo que hizo este y lo que hizo aquel. Entonces uno pide, dice, Señor, ten misericordia de todos los que dicen ser tu pueblo y conviértelos de verdad, para que vean su error. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque esos son esos hijos rebeldes que se han olvidado de la instrucción y han amado más el convivir entre los cerdos. Son hermanos, bueno, no puedo incluir a todo el mundo, pero si digo en el plano general, pues sí, son aquellos a quienes se les habló con palabras de amor y de promesas, pero prefirieron vivir entre los cerdos. ¿Y qué hace el hijo que no está haciendo eso? Pues dice, pues yo también fui uno de esos. Y puedo decir, en este orden de ideas, que cualquiera que esté en esos caminos también puede venir a la corrección y a la justicia del Altísimo y salir de su lodazal, de su porquería. Porque no podemos presentar un mal testimonio y decir somos hijos de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso?
usar su nombre en vano. Es una de las 10 palabras. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Así que cuando yo veo su amor me dice, tú vas a ser un reflejo mío. Y te vas a conducir por estas leyes. Las leyes que Él nos entrega, que Él manifiesta, instruyéndonos, guiándonos, protegiéndonos por medio de esto. Así que quiero invitarles a todos a que dejen de sentir rechazo por la ley del Señor. Porque esto ha sido una enseñanza engañosa. A veces creemos que no podemos ser engañados, pero créeme, en el mismo huerto del Edén, delante de la presencia del Señor, fue engañada Adán y Eva. Y ojo, con palabras, entre ellas falsas y verdaderas. Porque la astucia es eso, es poder tomar una verdad y convertirla en mentira. Y coger una mentira y volverla verdadera. Es tener ese poder de la ambigüedad, de las tinieblas, de lo que es, de la manipulación. Esa siempre está presente. Tenemos que tener los ojos muy abiertos. Así que si te han enseñado a tenerle rechazo, odio, fastidio, miedo a la observancia de la ley, pues te digo con toda sinceridad, te han engañado. Y te lo demuestro rápidamente. Yeshua obedecía la ley. ¿Está condenado él por obedecerle? ¿Está condenado? Te digo otra cosa, los apóstoles obedecían. ¿Están condenados por obedecer la ley? Dice Pablo, con esta ley yo obedezco. ¿Cómo es que dice el pasaje, compita? ¿Ustedes lo tienen memorizado? Con el camino que algunos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres haciendo las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Sí. Con el camino que algunos llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres obedeciendo. Ojo, Pablo decía eso. Pablo, el que muchos llaman el que va en contra de la ley, y es justamente uno de los que más la protegió, con una tesis muy bien formulada, pero difícil de entender. Pero él decía, este camino que ustedes llaman herejía, y se refería al camino de los pasos del Mesías, dicen, ustedes lo condenan, pero yo en este camino del Mesías sirvo al Señor haciendo lo que en la ley dice. O sea que el camino del Mesías no era contrario a la ley, es más, se apoyaba en la ley, era su base. Y de esa manera sirvo a mis padres, no sé por qué me condenan por este camino. Así que muchos te condenan por la observancia de la ley, otros te condenan por no observarla de la manera en que otros lo hacen. Pero lo que sí hay es que todo el tiempo hay acusadores y señaladores. Hechos 24, busquémoslo aquí. Hechos 24, 14. Dice, pero esto confieso, esto es cuando Pablo estaba en una de sus, ¿cómo le llaman esto? Audiencias, que le tocaba ir y presentarse, y en este caso delante de Félix, un gobernador romano. Y él está haciendo todo su testimonio, sus palabras. Dice, a él lo estaban acusando, ¿no? Le dice a Félix, no te pueden probar las cosas de las que me acusan. Pero te confieso, 14, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿cuál es el camino? Yeshua. Es lo que en esa época era conocido como las enseñanzas de Yeshua, lo que llamaban también cristianismo, lo que llamaban también la secta judía de los del camino. Ese es el nombre que recibían en aquella época. Él dice, pues según este camino, que llaman herejía mis hermanos judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. O sea, me juzgan, pero ellos tienen la misma esperanza que yo, que haber resurrección de los muertos, así como de justos, de injustos. Por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Así que cuando tú estás tranquilo en tu mente porque haces lo correcto, lo debido, obedeces la Torá, estás conforme a la voluntad del Señor, pues, ¿quién te acusa? ¿No? ¿Quién te señala? Pues, ya no es el Señor ni su ley. ¿Quién es? Pues el acusador. Y muchos hermanos que sirven en ese propósito. Así que no le tengan miedo a obedecer la Torá.
más bien abrázalo. ¿Por qué? Porque como la misma escritura dice, es tu vida. Te han enseñado a menospreciar la vida con la excusa de que así vivirás. ¿Acaso no hay un mensaje más errático y más astuto que este? Ciertamente no morirás, sino que serás igual a Dios. ¿No fue lo mismo que le dijo la serpiente a Eva? ¿No nos damos cuenta que la historia se repite? El Señor te dice, haz esto, pero los grandes religiosos te dicen, no, cuidado, no lo hagas. Es un camino de condenación. Y nos recuerda otra vez a la serpiente diciéndole a Eva, cuando ella le dice, no, pero yo no puedo comerla. El Señor dijo que no, y ella te dice, no, Señor. Al contrario, si la comes, serán abiertos tus ojos. Entonces, es ese camino ambiguo que las religiones nos enseñan. Que la Biblia dice eso, pues te presentan un camino alterno que es aparentemente verdadero, porque también se apoyan en la escritura para argumentarlo. Pero si tú no estás apercibido porque has desechado la ley, porque no la conoces, pues cualquiera te mete los dedos en la boca. Esa es la importancia y por qué siempre tenemos enseñanza de Torah. Es importante que el pueblo de Dios sepa qué es lo que ha dicho Dios. Entonces, ahora, después de todo esto, en el versículo 6 empiezan las bendiciones que da Moisés a las 12 tribus de Israel. Son bendiciones que tienen un sentido profético muy interesante, que manifiesta caracteres, particularidades de cada una de las tribus en el futuro y que por lo tanto anuncian cosas que vendrán. Entonces, esta primera conclusión sería que por amor el Señor se presenta delante de un pueblo, le entrega leyes con su diestra, que es Yeshua, y lo bendice. ¿Qué es bendecir? Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Algún estudiante pilo que esté aquí y nos diga, ¿qué es bendecir? ¿Qué es una bendición? Dime allá la chica pila del fondo. Proferir palabras buenas a otros. Bendecir es proferir palabras buenas. Decir bien. La traducción que tiene en español es muy sencilla y contundente. Hablar bien, ¿no? Bendecir, decir bien. Maldecir, decir mal. Pero, ¿qué es exactamente lo que pasa cuando tú bendices? ¿Y qué es decir bien? Entonces, ¿alguno deme un ejemplo de una bendición? Que no haya esterilidad en el pueblo. Entonces, ¿pero quién la dice? El Eterno. Entonces, el Señor dice que no habrá esterilidad en medio del pueblo. ¿Cuál es la palabra buena que dijo? Pues que las mujeres no tendrían problemas, ni los hombres habría problemas de reproducción. ¿Es algo bueno? Claro. Pues claro, porque si más aún desde la óptica de ese tiempo, donde era inconcebible que un hogar no tuviera hijos, era concebido como la peor desgracia, porque era cortar tu linaje. Desde la óptica de esa época tenía mayor sentido. Para ahorita, por esa misma astucia del engaño, pareciera que no importa si tienes o no hijos, al final de cuentas puedes comprarte un perrito. Ahorita todo tiene un sentido muy diferente y por lo tanto para muchos, pues que haya fertilidad, pues ojalá yo fuera infértil, con eso no tengo que hacer, ¿cómo le llaman eso? Métodos anticonceptivos. O sea, una persona ahorita vería una bendición ser infértil. Eso es lo loco de todo, ¿no? ¿Qué decías? Yo me pongo a observar las parejas más importantes del linaje de nuestro pueblo de Israel y casi O todas esterilidad. las mujeres fueron estériles. La esposa de Abraham, la esposa de Isaac. Jacob, de Isaac. Y de Jacob también. Sí, sí, hay un patrón. Eso ya lo hemos visto en algunos estudios, pero sí es muy chévere destacarlo ahorita. Y que hay un patrón escondido ahí, interesante, en las mujeres que tuvieron esterilidad en la escritura y sus hijos. La conexión entre la esterilidad, quien la tuvo, y el hijo que nace, generalmente tiene un patrón que está, y es el siguiente. Primero, un tiempo largo de esterilidad.
Segundo, una promesa de por medio. Y tercero, un hijo que fue destacado en esa promesa. Es decir, los hijos de la esterilidad generalmente fueron hijos escogidos como, 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 como una señal, pero que costó muchísimo a los padres tener ese hijo. Es decir, una prueba que se va hasta por muchos años al punto que en algunos casos parecieran incluso renegar, como es el caso de Sara y Abraham, que casi que, pues métete con la esclava, yo no puedo aguantar más, ¿no? Y era como una prueba de fe muy dura. Así que siempre hemos dicho, bueno, cuando hay esterilidad y uno quiere un hijo, pues también pensemos que es probable que ese hijo cuando nazca, cuando el Señor lo dé, sea un gran varón de Dios. Pero hay una gran prueba en esto. Pero es una bendición entonces cuando una mujer no tiene que estar, y un varón estar pujando por tener hijos, sino que pasa, ¿no? Otra bendición, un ejemplo de otra bendición. ¿Pero qué? ¿Cómo dice? Serás bendito en el campo, serás Bendito en el ciudad. campo, en la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que te vaya bien en todo lo que hagas. ¿Es algo bueno? Sí. Claro. Entonces, ¿qué es una bendición? Son palabras que se dicen sobre algo bueno que te va a acontecer. Es un, como dicen por ahí, un buen augurio. Es algo que se dice esperando lo mejor, pero no como un asunto de suerte, pues ojalá te vaya bien. No, sino es una, así como el Señor advierte lo malo, también anuncia lo bueno y te dice, pues te va a ir bien. ¿Por qué? Porque yo lo dije. ¿Por qué? Porque cuando yo te dije que no robaras, que cuidaras tu hogar, que vivieras como un hombre íntegro, una mujer íntegra, pues te garantizo, porque vivo, diría el Señor, ¿no? Porque soy Dios, te garantizo que te va a ir bien. Entonces la bendición del Señor es esta, que no, que, que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué? Porque Él te anuncia lo por venir. Entonces, pero esta está ligada ¿a qué? A la obediencia. Entonces es una conexión realmente sencilla y muy lógica. ¿Cómo es esta conexión? Tú crees algo que no has visto ni has conocido sus frutos. Simplemente de lo que te anunciaron. Lo crees. Se llama fe. Y entonces por aquello que has creído, empiezas a hacerlo. Porque lo crees. Eres consecuente. Entonces te conviertes en alguien fiel a tus creencias. Por lo tanto, obedeces aquello que creíste. ¿Y qué fue lo que creíste? Pues un estilo de vida, un camino llamado instrucción. En la medida que empiezas a hacer esto, pues cambias tus hábitos, que eras un ladrón, un mentiroso, tenías mil cosas feas que tú dices, esto me afea. Pero las empiezas a mutar, a cambiar. Y ahora ya no robas y ya no adulteras. Es una persona confiable, verdadera, honesta, honrosa, honorable. Consecuencia, te va bien en tu trabajo. Tu hogar se esclarece, se arregla. Tus hijos te respetan, tu esposa te va a amar. Y empieza a irte bien en la vida. Pues el Señor lo anunció. ¿Cuándo? Al principio. Cuando te dijo, si haces lo que yo te digo, vivirás y te irá bien. O sea que lo que Él dijo como una bendición se manifestó antes de que pasara. Por eso Él puede bendecir y maldecir, porque Él sabe lo que pasará. Pero no a manera de un clarividente, de un adivino, sino como alguien que conoce una ley que Él mismo creó. Se llama ley de causa y efecto, que la propone Isaac Newton. Él la entiende. Causa y efecto. Acción, reacción. Acción, reacción. En la escritura la conocemos de otro nombre. Siembra y cosecha. Yeshua la puso en otras formas. Se conoce el buen árbol por su fruto y el mal árbol por su fruto, y no por un buen árbol da mal fruto y viceversa. Así que cuando tú has confiado, creído, obedeces, te puedo decir que el tiempo, solamente el tiempo lo va a mostrar, que esa vida de tristeza, de amargura, de olvido, de decepción que tenías, se va a transformar en una vida de alegría, de bienestar, de bendición. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Pero también te digo que con la misma medida será si no haces así. Que si tú persistes en hacer mal, en robar, en adulterar, en mentir, en engañar,
¿sabes qué va a pasar? Que vas a terminar en una cárcel, que vas a terminar con un hogar destruido, vas a terminar en drogadicciones, en vicios. ¿Por qué? Porque tu vida está llena de carencias. Y eso se llama maldición. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor dijo, te irá mal, cuando no obedezcas a esto, tampoco fue un hechizo ni nada, sino que te advirtió. Pues hijo, yo le digo que si usted pone las manos en el fuego, se va a quemar. Uy, ¿cómo me deseas lo malo? No, es la verdad. Y como tú dices, Es una advertencia. Dios, que Dios les pega duro, algo así. No juegue con Dios, que Él juega duro. Dios pega, Él juega no fuerte. te tentará el Señor. Así que si tú tientas la sabiduría del Señor, pues te verás como un tonto, porque te van a acontecer las cosas que Él anunció. Así que, ¿quién es este pueblo sabio, inteligente, el cual Dios le ha entregado instrucciones buenas y justas? ¿Quién es? Pues el pueblo que le conoce. Así que, en esta conclusión que vamos aquí es que todo lo que te ha dicho el Señor es porque te ama y es para bien. Es para bien, es por bendición. Por bendición. Así que cuando tú le dices a alguien que Dios te bendiga es quizás te cambie la vida, que Dios te transforme tus pasos, pero tú tienes que hacer tu parte y es oírle, ¿no? Es oírle y empezar a hacer tu proceso. Así que esto la verdad no va a ser de un día para otro, esto es un proceso largo, pero si tú hoy oyes su voz y no endureces tu corazón a la manera de los rebeldes, te irá bien en la vida. Prueba al Señor en esto, de verdad, que te lo puedo decir, pruébalo. Como dice Malaquías, prueba Probadme. ahora en esto, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Así es, probemos al Señor. ¿En qué? ¿Poniéndolo, atentándolo? No, 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 no. No, Pruébale en que si tú no haces lo que Él te ha dicho, no te va a ir como Él ha dicho también. Y es que yo lo puedo decir aquí con la certeza de que me ha ido bien en la vida, aunque como todo, he tenido días mejores y otros más malos, pero eso no me importa, porque eso no representa mi vida. Eso representa es una parte enseñanza. de la prueba, pero de verdad que sí puedo sentirme muy en paz. La verdad que sí. ¿Y esto es algo mío? No, del Señor. Porque le he creído, porque he amado sus palabras. Así que si nosotros no pudiéramos decir eso porque pensemos que es algo de arrogancia, pues diríamos que tampoco podemos enseñar esto, porque no tendríamos la autoridad de decirlo, ¿no? Por eso, como hablábamos ayer, alguien que enseña debe ser ante todo irreprensible, probado en todo, ¿verdad? Si nosotros no demostramos estas cosas de alguna manera, pues sí tendríamos mucho de que ser juzgados y señalados. En mi hogar está siempre presente la ley del Señor, como una instrucción constante. En mi hogar somos tan así que nos fijamos en todas las cosas, ¿no? Que si llega el día Shabbat y tenemos el agua caliente de la ¿cómo se llama eso? De la ducha, y en mi casa es con gas, pues la apagamos el taco para que no haga chispa. Y no por la tradición por ninguna tradición, sino porque como es un calentador de gas se prende fuego. Entonces nos bañamos con agüita fría. Y eso porque a nadie le importa, ni nadie se da ni cuenta ni nada. Lo hago porque ¿Es cierto que ustedes se dieron cuenta después? nos dimos cuenta un día que fue muy chistoso. Nos Nos fuimos a bañar y estaba fallando el calentador en mi casa. Entonces yo fui a verlo. Cuando me prendió vi esa llama yo, ahí es Shabbat, y está prendido este fuego y a partir de ahí, pues no lo prendemos más. Y eso a quién perjudica, a quién le molesta, a quién no, pues a nadie. Nos sentimos felices de poder servir al Señor en la manera que Él ha dicho, en cosas que Él ha dicho. Entonces hay gente que dice, pues no, pues yo me baño a partir del jueves, del viernes en la tarde. No mentiras. El caso es que no necesito ni utilizar una tradición para sentirme más santo, ni necesito menospreciar la escritura. Necesito simplemente ser muy tranquilo, muy humilde, muy natural y decir, pues aquí dice algo, lo voy a hacer. Y ya. Así que eso que me brinda a mi hogar, disciplina, ¿no?
nos brinda disciplina, nos brinda la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien, en lo que te esfuerzas, en lo que logras entender como bien. Porque muchas cosas hemos ido aprendiendo poco a poco y hemos tenido que ir transformando y corrigiendo. No puedo decir que todo lo hago aquí perfectamente, no, de ninguna manera pretendo decir eso. Pues digo que intento hacerlo mejor en cuanto a lo que aprendo yo también con cada enseñanza, en lo que el Señor nos enseña. Y eso es ley en mi hogar, es decir, para mi esposa, para mis hijos. Cada vez que mi hijo llega, porque él está una parte con su mamá y una parte conmigo, él llega y sabe que en el hogar las cosas son como son en el hogar. Y entonces él respeta esas normas también en casa. Ya llegará el momento en que él las practique donde quiera que esté, en casa de su mamá y en su vida cotidiana. Por eso la fe es algo que se tiene que hacer de manera autónoma, sin imposición. En el hogar, obviamente hay unas leyes de autoridad, pero una cosa es la autoridad y otra cosa es la imposición, ¿no? Así que, hasta este punto, el Señor nos bendice, nos anuncia lo bueno y nos anuncia lo malo. ¿Quiénes son esos hijos obedientes, sabios, prudentes, que ven el peligro y se advierten y entonces corrigen? Es como ir en el carro y ver que uno está malo de frenos y seguir como si nada. No es una actitud de menosprecio por la misma vida y por los pasajeros. No es una actitud de odio. ¿No era mejor haber parado, arreglado los frenos y ahí sí andar? Pues eso que a veces vemos como un simple acto de lo hago después, es un acto de menosprecio por lo que es sagrado, y en este caso estamos hablando de nuestra vida, porque el Señor la puso. Así que vamos a leer las bendiciones. 6. Viva Rubén y no muera. No sean pocos sus varones. Esta bendición profirió para Judá. Entonces, de Rubén, ¿qué dice? Que permanezca, que no muera, que se multiplique, que crezca, ¿no? Ya, si quieren ver un verso a verso de esta enseñanza, lo pueden encontrar en el canal. Van y buscan ahí, o sea, entran al canal, ahí aparece una barrita de buscador y dice, ahí escriben Besoda Veraja y les aparecerá las enseñanzas que tenemos de este y pueden encontrarla verso a verso. Por lo tanto, no voy a hacerlo así. Solamente quiero destacar algunos de estas bendiciones. La bendición de Judá fue: oye, oh Señor, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Leví, tu Urim y tu Tumim sean para ti varón piadoso, a quien probaste en Mashá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. El Urim y el Tumim, ¿recordamos qué es? Las piedrecitas que usaban los sacerdotes cuando iban a tomar. La suerte. La suerte. No sabemos exactamente cómo se echaban suertes, pero los levitas tenían la instrucción y el derecho a comprobar las decisiones de la nación por medio de las suertes. Que eran dos objetos llamados el Urim y el Tumim, que no sabemos exactamente qué eran. Algunos dicen, al parecer, eran unas varas con diferentes tamaños y se tomaban, otros dicen son piedras. No sé, el caso es que hay especulación sobre cómo era, pero sí era un asunto de suertes. Era el chimbum papas de la antigüedad, piedra, papel, tijera. No, mentiras. Pero sí se determinaba mediante esto algunos asuntos en los cuales, pues, ¿cómo sabías el pronóstico de eso? Bueno, que el Señor decide. Y utilizaban eso. Eso solamente lo utilizaban los sacerdotes. Entonces, ¿qué dice? Pues que tus suertes sean perfectas, sean justas. ¿Quién dijo de su padre y de su madre? Bueno, está hablando de los levitas, ¿no? Dice, a quien tú probaste en Mashá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y su madre, nunca los vi. Y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Recuerden algunos comentarios de judíos que analizan el Nuevo Testamento, encontrándole pues fallas. De hecho, creo que eso lo vi estudiando. Si van a Wikipedia y buscan
el nombre de Yeshua o Evangelio, no recuerdo que busqué, si fue Evangelio o el libro de Mateo, creo que fue el libro de Mateo. Si buscan el libro de Mateo en Wikipedia, pero traducen el texto en Wikipedia, ustedes pueden verlo así. Abren un tema cualquiera y aparece en el costado vertical izquierdo aparecen los idiomas. Los idiomas no son traducciones, es la versión del texto en otros idiomas según esa traducción. Es decir, me aparece una en español, pero si yo lo pongo en inglés, no me aparece la versión de eso en inglés, sino la versión de los escritores ingleses. Y puede ser muy diferente. Y si la pongo en francés, me aparece no la versión en francés, sino la versión de escritores franceses. Por lo tanto, si lo pongo en hebreo, ¿qué me va a aparecer? ¿La versión de qué? Mayormente de rabinos. Lo que quiere decir que ahí se encuentra pues que muchas veces incluso Wikipedia no es objetiva. Porque Wikipedia depende del escritor y de su estereotipo, que para ellos es normal. Entonces cuando encuentras el libro de Mateo en hebreo, entonces ¿cómo hago? Pues aquí les enseño esos tipsitos de investigación. Yo hago lo siguiente. Muchos términos en el español son muy escasos. La verdad es que Wikipedia en el español a veces es un poquito escaso. La pasas al inglés, tiene generalmente más información. ¿Cómo hago pues para entenderlo? Pues si no conoces inglés, francés, portugués, alemán, etc. El navegador sí tiene un traductor. Entonces yo le doy a Wikipedia, digamos, paso del español al hebreo, en Wikipedia me aparece una información diferente y luego en la parte superior le digo traducir al español. Entonces puedo leer lo que está en hebreo, traducido al español, pero en la versión hebrea del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que esa vez que analicé lo que dice Mateo de los evangelios, en español me decía todas las hipótesis sobre los códices, sobre la razón de por qué hay 4 versiones de el manuscrito X y bueno, un montón de cosas. Pero cuando lo vi en hebreo, ¿sobre qué creen que se hablaba? Mucha crítica. Era muy crítico y objetivo sobre pues por qué eso existe. Y entre las cosas que hablaban en ese momento decían, pues tiraban algunos versos como crítica de por qué no creían. Y uno de estos era, pues él vino a traer odio. ¿Por qué? Pues él dice, el que no deje a su padre y a su madre, por causa de mí, pues no es digno de mí. En otro pasaje dice, yo no he venido a traer paz, sino a traer ¿qué? Dice ahí, contienda y disensión. En un pasaje de Yeshua dice eso, y los judíos decían, pues, no puede ser Mesías, porque él no es un aportador de paz, sino de odio, trayendo a disensión los mismos hogares. Con esa regla, con que han medido esos, hoy voy a tomarme la oportunidad de debatirles. Y aquí dice, el Señor bendijo a los levitas porque dice en el versículo 9, porque ellos dijeron de su padre y su madre, no te he visto nunca, no te conozco. Y no reconocieron a sus hermanos ni a sus hijos conocieron, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. O sea, así como ellos juzgaron a Yeshua diciendo, este no es el Mesías, ¿por qué? Porque enseña odio entre el hogar, sin entender lo que él dice. Porque él dice, el que no sea capaz de dejar a padre, madre, hijos, esposa, por causa de la verdad, por causa de mí, pues no es digno de la verdad. El mismo Elohim, siglos antes, en medio de su pueblo, dijo bien de los levitas porque ellos fueron capaces de renunciar a sus hogares por causa de la verdad de Elohim, por causa del pacto. Así que si ellos juzgan hacia Yeshua, están juzgando a Elohim, al Dios de sus padres, al que ellos dicen, pues, la Torah es santa y perfecta. Bueno, esta también te dice que ellos fueron benditos por haber escogido de entre su familia, por encima de su familia, a Elohim. Y es de esa manera, como manera de demostración, cómo se hace un debate. Cuando alguien te juzgue por algo sin entender lo que tú dices, tienes que tener también la capacidad de argumentar lo que crees. Y esta es una manera de argumentar cómo Yeshua tenía verdad cuando dijo, el que no deje padre y madre por causa mía no es digno de mí. Aquí se debate cómo se aprueba de acuerdo a la misma Torah.
Así que todo ese argumento, todo eso que les expuse acerca de Wikipedia es para que sepan que incluso Wikipedia tenemos que discernirla. Porque aunque nosotros pensamos que el concepto que está allí escrito es un poco más, es menos ajustado, la verdad es que igual, los escritores siempre han estado dentro de algún panorama, ya sea ateo, cristiano, judío, laico, político, y de esa manera escriben. Entonces, discernir bien las cosas es muy, pero muy importante. 10. Dicen los levitas, ellos enseñarán tus juicios a Jacob, tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. ¿Quién? Los levitas. ¿De quiénes vienen ellos? Los sacerdotes. Y según Hebreos, ¿quién es el sumo sacerdote? Yeshua. Así que, ¿cuál es la labor de un levita, de un sacerdote? Enseñar la ley, presentar el incienso y el holocausto. Pues Yeshua se manifiesta en el libro de Hebreos como alguien que fue no solamente sumo sacerdote, sino también holocausto, y por lo tanto, y también por una regla simple de interpretación, él también sería ¿qué? La ley. Enseñaré tu ley en medio de mis hermanos, ¿no? Así que él es la Torá, él es la ley, pero también es el holocausto, pero también es el sumo sacerdote, también es el incienso. Bendice, oh Señor, lo que hagan. Recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos, de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. Bendice el Señor a los hijos de Leví. Y dice aquí, hiere los lomos de sus enemigos y de los que le aborrecen. A Benjamín, ¿qué dice de Benjamín? Amado del Señor, habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Muy bonita esta bendición. Amado del Señor. Benjamín, hijo de mi diestra, ¿no? Significa, es el último hijo de Jacob. ¿Con Rebeca? ¿Con quién? Con Raquel. Con Raquel. Ella muere en el parto, ¿es cierto? Creo que sí. A José dijo, bendita sea de Yahweh tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Y bueno, en este... Esa es la bendición que da para nosotros, ¿no? Dime. Esa es la bendición que podemos tomar para nosotros más directa, porque José es el papá de Efraín, y Efraín somos nosotros. Sí, pero sí. De José tenemos que hacer un comentario importante. Aquí dice en el 17, como el primogénito de su torre es su gloria, sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, ellos son los millares de Manasés. Este pasaje es profético hasta el final, de principio a fin, y es un pasaje que nos ayuda a entender mucho acerca de José. Pregunta para Martica, Jorgito, Paola y la señora Gloria y Temi. ¿Quién es el hijo primogénito de los hijos de Jacob? ¿Quién es el primogénito? ¿A quién se le dio la primogénita? Bueno, entonces tú dices, el primogénito es Rubén, muy bien. ¿A quién se le da la primogenitura? ¿A Efraín? Sí, finalmente. ¿Qué dijo Martica? ¿A José? José. ¿Y qué pasa con Judá? ¿Judá no es el primogénito? ¿Los judíos no son el pueblo primogénito? No, nosotros somos los primogénitos. ¿Por qué de Judá vienen los reyes? Listo. Lo que pasa es que como el hijo primogénito, ni el segundo, ni el tercero fueron dignos de la primogenitura, Jacob reparte la primogenitura.
¿Qué tenían en particular los primogénitos? ¿Qué derechos tenían sobre sus hermanos? Tenían básicamente dos derechos. El primero, un derecho sobre la heredad, y otro, un derecho sobre autoridad. Es decir, si yo soy el primogénito, mis hermanos No se queda con él. deben hacia mí un respeto particular, de acuerdo a la escritura. Porque en caso de que mis papás muriesen, yo tendría también entonces deberes con relación a mis hermanos. Por lo tanto, yo también, de ejemplo y de protección, de amor con ellos. Pero también tendría un derecho doble sobre la heredad. Es decir, en lo que respecta a los bienes, yo tengo un derecho superior al de mis hermanos. ¿Cómo reparte Jacob esto? Sencillo. A Judá le da el derecho de autoridad. De él viene el legislador. Shlo, el judío de judíos, Yeshua HaMashiach, rey de Israel, porque a Judá se le dio el derecho de autoridad, el cetro, el gobierno sobre sus hermanos. Pero a Efraín, o más bien a José, se le dio el derecho de primogenitura de los bienes. Por eso la bendición de José es que todo lo tuyo sea prosperado hasta el infinito, ¿no? Dice En aquí, Génesis 48 le da una bendición muy linda Es hermosa, a José. a Judá, Al hijo de José, a Efraín. a Efraín. Sí, le da una bendición hermosa. Sí, ya vemos qué pasa con Efraín, Era que Efraín era el hijo consentido de José. ellos dos, José y Efraín. José fue el hijo amado de Jacob. José se queda en Egipto y Jacob toma a su nieto, bueno, a sus nietos Manasés y Efraín, los adopta prácticamente como hijos, o sea, los toma como hijos, y les da un lugar en las tribus. Por eso la doble bendición de José se le da a sus dos hijos. O sea, ¿cómo sabemos que José fue el primogénito? Porque a un hijo, cada hijo tenía una porción, pero el primogénito tenía el doble. Así que, ¿cómo se le da esto a José? Pues su porción, que era 2, se le da a sus dos hijos. Así que Manasés y Efraín toman la heredad o el derecho de su padre. Por lo tanto, a ellos no se les da una heredad, se les da 2. ¿Vemos? Entonces, por eso, aquí como dice, bendita sea tu tierra con lo mejor del cielo, con lo mejor de lo más escogido, con lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y luego dice 16, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que lo habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. ¿Quién era el príncipe entre sus hermanos? José. Vino a ser José. Porque José, recordamos la historia, él fue príncipe de Egipto. Fue bendecido. Y fue más que bendecido. Este le fue muy bien, porque hizo bien lo que hablamos hace un ratico de prueba al Señor si no haces lo correcto y aunque estés en el foso, de allá te va a sacar. Él te dice aquí que el que estuvo en la zarza bendiga a José. Y bueno, y es que José y Judá son una clave muy importante, en ellos se resume todo Israel, en ellos se compacta todo el propósito. Un hijo pródigo y un hijo que se queda en casa. ¿Quién fue el hijo pródigo? Pues este mismo José, que aunque príncipe, también representa un hijo que es enviado lejos. Como el mismo José viviendo. ¿Y cómo estuvo José? Pues en pozos, vendido, en cuevas, en prisiones. Pero él fue un hijo que vivió en integridad. Y bueno, dice aquí, como el primogénito de su torre y su gloria, sus astas como astas de búfalo, con ellos acorneará a los pueblos, juntas hasta los confines de la tierra. Está hablando de que José llegaría al final de la tierra, o sea, las naciones. Ellos son los 10 millares de Efraín. Y aquí como un comentario dice, pues estas son las 10 tribus, de esos hijos de Efraín que son enviados lejos, ¿no? Esto que hasta mucho tiempo después,
se entiende cuando leemos la historia de los reyes, la historia de nuestro pueblo, con que Israel se parta y se divida en dos, y que se vayan 10 tribus y 2 permanezcan, y todo esto que nos parece una gran revelación, pues ya estaba siendo anunciado. Este José son las 10 millares de Efraín, millares, ¿no? Está hablando de números, la plenitud de los gentiles, millares. De esto siempre habrá mucho que decir, porque casi que es el propósito de la manifestación del Mesías y de los apóstoles, y su enseñanza es: ¿y qué con ellos? Pues se anunció para ellos restauración, que salgan del lodazal y que vuelvan a casa. 18. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salgas tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como el león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo, con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos del Señor. Adán dijo: Dan es cachorro de león, que saltas de Basán. Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores, lleno de bendición al Señor, poseerá el occidente y el sur. Aser dijo: bendito sobre los hijos de Aser sea el amado de sus hermanos, y mojen aceite su pie, hierro y bronce serán sus cerrojos, como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro, espada de tu triunfo, así que tus enemigos sean humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Esto lo vamos a leer ahora en la segunda parte, lo veremos, que es del 26 al cierre. Entonces, por ahora, para terminar como este pedazo, nótese que si Dios ha dicho bien sobre ti, es porque te ama. Así que no menosprecies el camino que Él ha escogido, con el cual sirvieron nuestros padres, camino por el cual murieron los profetas, camino por el cual recibieron menosprecio. Si alguien te menosprecia por obedecer lo que el Señor ha dicho, pues dijo Yeshua: siéntete dichoso, porque así hicieron a los profetas que nos precedían. Así que alégrate, porque el Señor ha dicho bien de ti. Shalom para todos, que tengan una tarde con un almuerzo delicioso, pásenla bien, que el Señor los bendiga y que su misericordia se manifieste sobre todos ustedes. Shabbat Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el Señor murió para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.